Los padres fundadores de esta nueva nación profesaban creer en el Dios de la Biblia cuando declararon: consideramos estas verdades evidentes por sí mismas, que todos los hombres han sido creados iguales. El Creador les ha concedido ciertos derechos inalienables. Entre esos derechos se cuentan la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. La primera enmienda a la Constitución de los Estados Unidos de América no solo manifiesta fe en el Creador, sino que también garantiza las libertades civiles y religiosas. Declara: el Congreso no podrá hacer ninguna ley con respecto al establecimiento de la religión, ni prohibiendo la libre práctica de la misma. Este nuevo gobierno se estableció para evitar la intolerancia religiosa y la persecución que había prevalecido en Europa por tantos siglos, para impedir que la Iglesia controlara al Estado y que el Estado controlara a la Iglesia. Jesús dijo: dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Estos principios cristianos, escritos en los documentos de los fundadores de los Estados Unidos, fueron el secreto de su éxito. Millones huyeron a América para poder adorar de acuerdo a los dictados de su conciencia. Pero la Biblia declara que se avecinaban cambios. Cuando Juan vio a esta bestia salir de la tierra, dice que era como un cordero, pero hablaba como dragón. Justo en el siguiente versículo leemos que esta bestia, que son los Estados Unidos de América, hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. Las profecías declaran que los Estados Unidos de América, a menudo considerados la autoridad civil del mundo más poderosa, unirá sus esfuerzos con la Iglesia Católica, que es considerada como la autoridad moral y espiritual más sobresaliente del mundo. La bestia que representa a la Iglesia y la otra bestia que representa al Estado se unirán y pisotearán las libertades civiles y religiosas sobre las que se fundaron los Estados Unidos. La Iglesia Católica le pone actualmente al mundo una cara apacible y presenta disculpas por sus horribles crueldades. Se ha puesto vestiduras como las de Cristo, pero en realidad no ha cambiado. Todos los principios formulados por el papismo en edades pasadas subsisten en nuestros días. Las doctrinas inventadas en los siglos más tenebrosos siguen profesándose aún. Nadie se engañe. El papado que los protestantes están ahora tan dispuestos a honrar es el mismo que gobernaba al mundo en tiempos de la Reforma, cuando se levantaron hombres de Dios con peligro de sus vidas para denunciar la iniquidad de él. El romanismo sostiene las mismas orgullosas pretensiones con que supo dominar sobre reyes y príncipes y arrogarse las prerrogativas de Dios. Su espíritu no es hoy menos cruel ni despótico que cuando destruía la libertad humana y mataba a los santos del Altísimo. El papado es precisamente lo que la profecía declaró que sería: la apostasía de los postreros días. Segunda de Tesalonicenses 2, 3 y 4. Forma parte de su política asumir el carácter que le permita realizar mejor sus fines, pero bajo la apariencia variable del camaleón oculta el mismo veneno de la serpiente. Declara: no hay que guardar la palabra empeñada con herejes ni con personas sospechosas de herejía. ¿Será posible que este poder, cuya historia se escribió durante 1000 años con la sangre de los santos, sea ahora reconocido como parte de la Iglesia de Cristo? Es por las que los protestantes de hoy son sumamente débiles, es porque se ha encubierto la historia. Los libros se reescribieron. Solo bastan 2 generaciones para que un hecho se olvide, en especial si no se habla de ello una y otra vez. Es lo que sucedió con el Holocausto, que se llevó a cabo en la Segunda Guerra Mundial. Gracias a Dios, los judíos están presionando para que las cadenas de televisión muestren constantemente películas sobre el Holocausto, para que la gente recuerde lo que sucedió. Sin embargo, algunas cosas se encubrieron astutamente y quedaron en el olvido. La mayoría de los cristianos no saben nada acerca del legado que han recibido, y del alto precio que pagaron los que vivieron antes que nosotros y se opusieron firmemente al sistema católico romano.
Muchos jóvenes no tienen idea alguna de lo que es una inquisición. Esta surge cuando una fuerza religiosa actúa con tal poder, falsedad y crueldad que destruye todo lo que se pone en su camino. Satanás ha insensibilizado nuestros oídos y pensamientos respecto a los crímenes del pasado, y los norteamericanos no podemos creer que algo así pueda suceder en nuestro país. ¿Sería posible? Los cristianos de hoy son como pequeñas hojas de césped que crecen a la luz del sol, y una gran cortadora viene directamente hacia ella. Y está cantando himnos. Es la institución católica romana. Estas palabras son duras, pero tienen que recordar que los católicos romanos creen de todo corazón que su iglesia es la iglesia de Jesucristo. Creen que el Papa es el vicario o representante de Jesucristo en la tierra. Dentro de la estructura católica romana hay una enseñanza llamada poder temporal. Esto quiere decir que el Papa debe controlar a todas las personas sobre la faz de esta tierra, sus propiedades y su religión. Los jesuitas promueven este poder temporal, el cual significa un dictador a nivel mundial. Creen que es el único camino que se debe seguir, y los que se oponen son enemigos del Evangelio. Aquí hay algo interesante. Trudeau, el exministro de Canadá que siempre estuvo rodeado de jesuitas, estaba preparando un campamento de reclusión para civiles. Este es un nombre elegante para los campos de concentración. Puede verificarlo en un artículo publicado el 4 de marzo de 1982, en el periódico Toronto Sun, Sol de Toronto. Eso está solo al norte de los Estados Unidos. Como dije anteriormente, se han encubierto muchos hechos históricos. Veamos el pasado y examinemos la historia sangrienta del Vaticano. De esa manera usted tendrá los hechos históricos para decidir si el Vaticano es o no es la gran ramera. Retrocedamos ahora a través de la historia y veamos lo que sucedió en Francia, en la masacre de San Bartolomé, y lo que más tarde sucedió en Irlanda. Luego recordaremos lo que sucedió en Yugoslavia durante la Segunda Guerra Mundial. The New Book of Martyrs, el nuevo libro de los mártires, masacre de los protestantes en el día de San Bartolomé. El 22 de agosto de 1572 comenzó la sangrienta masacre de San Bartolomé. Este debía ser un golpe fatal para destruir el movimiento protestante en Francia. El rey de Francia astutamente había arreglado el matrimonio de su hermana con el almirante Coligny, el máximo líder protestante. Hubo un gran banquete y mucha celebración. Después de 4 días de festejo, los soldados recibieron una señal. A las 12 de la noche ingresaron a la fuerza, y al mismo tiempo, a las casas de todos los protestantes. Asesinaron al almirante, lanzaron su cuerpo a la calle por una ventana, luego lo decapitaron y su cabeza la enviaron al Papa. También le cortaron los brazos y genitales, y durante 3 días arrastraron su cuerpo por las calles, hasta que finalmente lo llevaron fuera de la ciudad y lo colgaron de los talones. También mataron a muchos otros protestantes conocidos. En los primeros 3 días asesinaron a más de 10.000 protestantes. Sus cuerpos los tiraban al río y la sangre corría por las calles hacia el río, hasta que este parecía una corriente de sangre. Su ira infernal era tal, que mataban aún a sus seguidores si sospechaban que la creencia de ellos en el Papa no era muy firme. De París, la destrucción se extendió a todo el país. Más de 8.000 personas fueron asesinadas entonces. Muy pocos protestantes escaparon de la furia de sus perseguidores. En 1641, una masacre similar ocurrió en Irlanda. Para ello, los conspiradores escogieron el 23 de octubre, la fiesta de Ignacio de Loyola, fundador de la orden jesuita. El plan consistía en un levantamiento general en todo el país. Todos los protestantes serían asesinados a la vez. A fin de que estuvieran desprevenidos mientras preparaban los planes, realizaron actos extraordinarios de bondad hacia los protestantes. Esa mañana, muy temprano, los conspiradores salieron armados y mataron a todos los protestantes que encontraban. No tuvieron misericordia. Mataron a todos, desde niños hasta ancianos. Ni siquiera los inválidos se libraron. Fueron tomados por sorpresa. Por muchos años habían vivido en un ambiente de paz y seguridad, pero en esa ocasión no encontraron ningún lugar a donde ir. Fueron masacrados por sus vecinos, amigos y aún por sus familiares. Escena de la masacre irlandesa en 1642, cuando los papistas mataron cruelmente a 40.000 protestantes. En muchos casos, lo que menos temían era la muerte. A las mujeres las ataban a postes, las desnudaban hasta la cintura, luego les cortaban los senos con tijeras y las dejaban sangrando hasta morir. A las que estaban embarazadas, las ataban a las ramas de los árboles,
Y mientras sus esposos eran forzados a mirar, sacaban a los bebés para dárselos a los perros como alimento. Lo que acaba de leer está documentado y son hechos históricos reales. Se encuentra en Book of Martyrs, Libro de los Mártires, de Foxe. Deseo que se dé cuenta de que estos dos asaltos criminales del Vaticano contra los cristianos de Francia e Irlanda siguieron un plan similar. Antes de cada ataque, hubo un tiempo de reconciliación, cuando los católicos romanos actuaban amigables y cariñosos, y en ambos casos los cristianos sintieron un alivio tal que se confiaron, bajaron la guardia y dieron por sentado que el Vaticano había cambiado. Este fue su error fatal y les costó la vida. Mi oración es que usted no olvide lo que acaba de leer. Capítulo 3. Una Inquisición en el siglo XX. Tal vez usted dirá, eso sucedió hace mucho tiempo. Hoy las cosas han cambiado. Pero, ¿ha cambiado realmente el Vaticano? Veamos lo que hizo durante la Segunda Guerra Mundial. Quizá usted no haya leído Los Padrinos, de la serie de historietas Los Cruzados, o el libro La Historia Secreta de los Jesuitas, por tanto, no sabe lo que sucedió entre bastidores durante la Segunda Guerra Mundial. Permítame dar un breve resumen de lo que ocurrió. A fin de conquistar el mundo para el catolicismo romano, el Vaticano formó y financió la maquinaria de guerra de Hitler y los jesuitas prepararon secretamente la Segunda Guerra Mundial. Hitler, Mussolini y Franco serían los defensores de la fe. Ellos fueron preparados para ganar y conquistar el mundo, y establecer un milenio para el Papa. Entre bastidores, los jesuitas controlaban la Gestapo. Todos estos datos están totalmente documentados en la Historia Secreta de los Jesuitas, libro publicado por Chick Publications. El 3 de mayo de 1945, el día en que murió Hitler, la prensa de Franco, el dictador español, publicó lo siguiente: Adolfo Hitler, hijo de la Iglesia Católica, murió mientras defendía al cristianismo. Más adelante decía, sobre sus restos mortales se yergue su victoriosa imagen moral. Con el triunfo del mártir, Dios le da a Hitler los laureles de la victoria. Hitler mismo declaró, aprendí mucho de la orden de los jesuitas. Hasta ahora, nunca ha existido en la tierra nada más grandioso que la organización jerárquica de la Iglesia Católica. Yo transferí a mi partido mucho de esta organización. Walter Schellenberg, ex jefe del contraespionaje nazi, declaró, Himmler formó la organización de la Gestapo siguiendo los principios de la orden jesuita. Los reglamentos y ejercicios espirituales, prescritos por Ignacio de Loyola, fueron el modelo que Himmler trató de copiar exactamente. El título de Himmler como jefe supremo de la Gestapo se usó como equivalente del título de general de los jesuitas, y toda la estructura fue una imitación casi exacta del orden jerárquico de la Iglesia Católica. Franz von Papen, otro nazi poderoso cuya participación fue fundamental para establecer el concordato entre Alemania y el Vaticano, dijo, el Tercer Reich es la primera potencia mundial que no solo reconoce, sino que pone en práctica los elevados principios del papado. ¿Y qué es un concordato? Es un acuerdo entre el Vaticano y un gobierno. En lo que respecta al Vaticano, el gobierno que firma el concordato llega a ser parte del gobierno de Dios, y el Vaticano tiene el propósito de estabilizar ese gobierno, y brindarle protección divina y protección internacional. Así como Italia, Alemania firmó un concordato con el Vaticano en Roma en el año 1933. Los Padrinos, por publicaciones Chick, p. 20. Para la firma del concordato estuvo el cardenal Pacelli, que más tarde llegó a ser el Papa Pío XII. En 1933 él era el secretario de Estado del Vaticano. El segundo, de la izquierda, es Franz von Papen, un nazi siniestro y católico romano devoto, quien fue un perito diplomático de Hitler y agente del Vaticano que ayudó para que Hitler llegara al poder. De pie, en el extremo derecho, se puede ver a Montini, prelado del Vaticano que para entonces era poco conocido, y que más tarde llegaría a ser el Papa Paulo V. Hitler con el obispo Müller del Reichsbotschaftsleiter, rodeados de los jefes del partido septiembre de 1934. Adolfo Hitler dijo, personalmente estoy convencido del gran poder y profunda significación del cristianismo, y no permitiré que se promueva ninguna otra religión. Por esa razón me alejé de Ludendorff y rechazo el libro de Rosenberg. Lo escribió un protestante. No es un libro del partido. Él no lo escribió como un hombre del partido. Que los protestantes discutan con él. Como católico, nunca me siento cómodo en la iglesia evangélica o sus estructuras. Por eso tendría gran dificultad si tratara de reglamentar los asuntos de las iglesias protestantes.
De todas maneras, el pueblo evangélico o los protestantes me rechazarán. Pero ustedes pueden estar seguros, protegeré los derechos y la libertad de las iglesias y no permitiré que las toquen, por tanto, no deben temer por el futuro de la iglesia. Hitler también estuvo dispuesto a dialogar con el obispo acerca de sus puntos de vista respecto a los judíos. En cuanto a los judíos, solo estoy siguiendo la misma política que durante 1,500 años ha adoptado la Iglesia Católica, al considerarlos peligrosos y confinarlos a guetos, etc. Porque ella sabía cómo eran ellos. No pongo la raza por encima de la religión, pero en los representantes de esta raza veo el peligro para la Iglesia y el Estado, y tal vez yo esté prestando un gran servicio a la cristianidad. La foto de la página opuesta y las citas de arriba son del libro The Nazi Persecution of the Churches, la persecución nazi contra las iglesias, por J.S. Conway, páginas 25, 26, 162. Los tres grandes defensores de la fe católica romana fueron Hitler, Mussolini y Franco. Los tres firmaron concordatos con el Vaticano. Cuando la maquinaria de guerra nazi arrasó los Balcanes mientras se dirigía a atacar Rusia, Yugoslavia ya había sido ocupada por los nazis. Bison Picture Library Sunday Visitor, 29 de marzo 1981. El Papa despreció a los miembros de la Iglesia Ortodoxa rusa. A estos los llamaron serbios y en Yugoslavia los sentenciaron a la muerte. Solo les dieron una opción: convertirse al catolicismo, o morir. ¿Por qué los mataron? Porque el Papa tenía tal aversión contra los ortodoxos rusos. Como dijimos en Los Padrinos, el Vaticano creó el Partido Comunista para destruir a uno de sus más grandes enemigos, la Iglesia Ortodoxa rusa. Sin embargo, los comunistas traicionaron al Papa y rehusaron destruir a los miembros de esa iglesia. Finalmente, el Papa Pío XII creó un plan para hacer lo que los comunistas no habían hecho: matar a todos los miembros de la Iglesia Ortodoxa y a sus ministros. Veamos cómo lo llevaron a cabo. Están en Kukavica, un monje franciscano, a quien vemos también con el uniforme de la Eustasi. Los sacerdotes católicos cambiaron la sotana por el uniforme de los temibles escuadrones asesinos de la Eustasi, dirigieron los asaltos más bárbaros y brutales contra los ortodoxos, y practicaron torturas satánicas que nunca antes se habían visto en el siglo XX. No hablamos de 800 años atrás, sino del año 1940. Para entonces yo estaba en la secundaria. La ramera del Apocalipsis mostró sus colmillos, destruyó por completo a sus enemigos y encubrió sus crímenes astutamente. Todo esto está documentado en muchos libros, incluyendo el de Abraham Manhattan, Catholic Terror Today, El terror católico hoy, de donde tomamos las siguientes citas. A la población no católica de la Croacia católica, Yugoslavia, le dieron a escoger la conversión o la muerte. Cerraron sus templos, destruyeron los documentos parroquiales, quemaron los edificios eclesiásticos, con frecuencia arrestaban a los feligreses ortodoxos en sus templos y los dejaban allí, o en salones locales, mientras esperaban su suerte, conversión a la fuerza, campos de concentración o ejecución. Su supervivencia a menudo dependía del capricho de los comandantes de la Eustasi y de los padres católicos, sacerdotes, que los acompañaban. En abril de 1942, Ante Pavelić, jefe del Estado de Croacia de la Eustasi, rodeado del clero católico de Croacia. Él fue para Yugoslavia lo que Hitler fue para Alemania. Menor que Barrape, los obispos y arzobispos de Croacia le dieron a la Eustasi apoyo total. En la foto, se ve a los obispos y arzobispos de Croacia con Ante Pavelić durante una de sus frecuentes conferencias con él. Monjas marchando junto con los legionarios nazis de Croacia, Ustasi. Pavelić entre monjas croatas. Pavelić las condecoró. Vea las condecoraciones en el pecho, por sus heroicos actos con la Eustasi. Un miembro de Eustasi, con una sádica sonrisa en el rostro, corta con una hacha la cabeza de un hombre. Esta fotografía de miembros de la Eustasi fue tomada en Bosnia, en 1943, antes que ejecutaran a su víctima. A la población no católica de la Croacia católica, Yugoslavia, le dieron a escoger la conversión o la muerte. Cerraron sus templos, destruyeron los documentos parroquiales, quemaron los edificios eclesiásticos, con frecuencia arrestaban a los feligreses ortodoxos en sus templos y los dejaban allí, o en salones locales, mientras esperaban su suerte, conversión a la fuerza, campos de concentración o ejecución. Su supervivencia a menudo dependía del capricho de los comandantes de la Eustasi y de los padres católicos, sacerdotes, que los acompañaban. Además de los asesinatos masivos,
realizaban la masacre de individuos, mayormente en los distritos rurales. La Stasi frecuentemente usaba las armas más primitivas, tales como horcas, palas, martillos y serruchos, para torturar a sus víctimas antes de matarlas. Le quebraban las piernas, les arrancaban la piel y la barba, los cegaban cortándoles los ojos con cuchillos e inclusive arrancándoles los ojos de sus cuencas. Esta información está documentada con fotografías y el testimonio bajo juramento de los sobrevivientes. Un sacerdote llamado Iván Raguz constantemente incitaba a la matanza de todos los serbios, incluyendo a los niños, para que así no quedaran ni siquiera los descendientes de las bestias. No perdonaban ni a mujeres ni a niños. Citaremos solo un caso. En las aldeas entre Blasenica y Kladanj, las tropas nazis ocupantes descubrieron a niños que la Stasi había atravesado con estacas. ¿Sus pequeños miembros se veían retorcidos por el dolor? Los sacerdotes católicos apoyaban la matanza de niños. Un sacerdote católico llamado Jurik dijo: «Hoy ya no es pecado matar a un niño de 7 años, si ese niño se opone a nuestro movimiento de la Stasi». El monje franciscano Miroslav Filipovic, a la izquierda, con sotana de sacerdote. A la derecha, con el uniforme de la Stasi. Filipovic fue el comandante del campo de concentración de Jasenovac. El campo de concentración de Jasenovac se distinguió por el número de prisioneros ortodoxos. De estos, mataron a 12,000 a sangre fría. Cuerpos de niños que murieron de inanición en el campo de concentración de Jasenovac. Miembros de la Stasi llevan la cabeza de un sacerdote ortodoxo serbio. En Dubrovnik, Dalmacia, unos soldados fascistas tenían fotografías de un miembro de la Stasi que usaba 2 collares. Uno era de ojos sacados de sus cuencas y el otro de lenguas arrancadas de serbios ortodoxos asesinados. Las peores atrocidades, aunque parezca extraño, las ejecutaron los miembros de la inteligencia. El caso de Peter Brzica es, sin duda, uno de los más increíbles en esta categoría. Peter Brzica asistió al colegio franciscano de Siroki, Brijek, en Herzegovina. Fue estudiante de leyes y miembro de la Organización Católica de los Cruzados. La noche del 29 de agosto de 1942, en el campo de concentración de Jasenovac, se dio la orden de llevar a cabo ejecuciones. Se hicieron apuestas sobre quién podría matar al mayor número de detenidos. Con un afilado cuchillo de carnicero, Peter Brzica cortó el cuello de 1,360 prisioneros. Después de proclamarlo como el ganador de la competencia, lo eligieron rey de los cortacuellos. Sus premios fueron un reloj de oro, una vajilla de plata, un lechón asado y vino. Las atrocidades cometidas por la Stasi iban más allá de la tortura física. Sus víctimas también eran torturadas emocionalmente. Un ejemplo de esa brutalidad sin precedentes está registrado en los testimonios bajo juramento de varios testigos en relación al siguiente incidente. En Nevesinje, la Stasi arrestó a toda una familia serbia, formada por el padre, la madre y 4 hijos. La madre y los hijos fueron separados del padre. Durante 7 días no les dieron nada de comer ni beber. Luego, a la madre y a los hijos les dieron un buen trozo de carne asada y mucha agua. Puesto que tenían tanta hambre, se comieron toda la carne. Después que terminaron de comer, los de la Stasi le dijeron que habían comido carne de su padre. Esto sucedió en el siglo XX. Es un ejemplo de la ira incontrolable del Vaticano. En cierta ocasión leí: cuando Roma está en la minoría, es tan tierna como un cordero; cuando está en igualdad de posiciones, es tan astuta como un zorro; y cuando está en la mayoría, es tan feroz como un tigre. Creo que esta es una descripción exacta del catolicismo romano. Esta es una frase categórica y llamativa, pero necesita ser escuchada. Roma sigue extendiendo su influencia y aumentando su poder. Sus iglesias y capillas aumentan en los países protestantes. Sus colegios aumentan en popularidad en Estados Unidos. Hay una tendencia peligrosa a perder de vista el verdadero carácter del romanismo, y de ahí la importancia de leer con atención este capítulo. Das alles ist heiß! Die große Zeit ist jetzt angebrochen. Deutschland ist nun erwacht. In the Pacific, in mortal combat against a fanatic foe, the Kamikaze Corps, the Japanese pilots who rode the divine wind to certain suicide and possible devastation of our ship.